Japón, Japón, Japón. Cuando pensamos en la década de 1990, la recordamos como la era dorada de los autos japoneses. Y en este canal ya saben que amamos esa década. Y justo en el centro de todo ese peo japonés se encontraba Nissan fabricando modelos de autos como el 180SX, el 300ZX, el S15 Silvia y por supuesto el R33 y R34 Skyline. Solo quiero que piensen lo inusual y difícil y cool que es que una compañía del tamaño de Nissan produzca al mismo tiempo esa cantidad de autos deportivos. Autos que algunos estaban adelantados a su época, con motores que aguantaban pela y abuso, lo que los convirtió rápidamente en una marca favorita de los entusiastas de autos alrededor del mundo, haciendo apariciones en películas como Rápido y Furioso, que los catapultó aún más. Y si tú eres un entusiasta de autos como yo, o solo tienes curiosidad por el mundo automotriz, recuerda suscribirte a este canal y darle like a mis videos para así poder seguir produciendo contenido para ustedes. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, me lo puedes preguntar en los comentarios, que casi siempre respondo. Nissan gastó una tonelada de dinero para desarrollar esos autos, demasiado dinero, por lo que gastaban entre un 15 y un 25% más de dinero que otros fabricantes de autos. Pero el precio que le ponían a sus autos era competitivo con el de las demás marcas, lo cual no beneficiaba a la compañía cuando se refiere a las ganancias. En pocas palabras, gastaban más dinero produciendo sus carros del que hacían vendiéndolos. Lo que significa que por cada automóvil que vendían en Estados Unidos, por ejemplo, perdían alrededor de $1000. No tiene sentido, eso es una locura. Cuando los 90 llegan a su fin, Nissan no había obtenido ganancias en más de 6 años y tenían una deuda de más de $20 billones. Estaban en un muy mal momento y algo tenía que pasar y ¡boom! Es cuando entra en escena Carlos Ghosn. Carlos Ghosn es un empresario nacido en Brasil, de padres franceses y libaneses, que antes de entrar a Nissan estuvo trabajando en Michelin, en donde llegó a alcanzar la posición de CEO de la compañía debido a su gran trabajo resucitando la marca en Estados Unidos en esa época. El pana es una de esas personas que tienen realmente mentalidad de tiburón. En 1996 dejó de trabajar en Michelin para trabajar en Renault, en donde entre otras cosas era el encargado de la división de Sudamérica. Y también la reventó ahí, la reventó en todos lados. Por supuesto hizo que las ganancias de la compañía fueran para arriba y para 1999 tuvo una importante y clave participación en la consolidación de la alianza entre Renault y Nissan. Y así es como Carlos Ghosn aterriza en Nissan como director de operaciones o COO. Y después de 2 años nada más alcanzó la posición más alta de la compañía, la de CEO. Ghosn tomó las riendas cuando Nissan estaba al borde de la quiebra, muchachos. Estaba a punto de quebrar la compañía y no habían obtenido ganancias por casi una década, lo que rápidamente hizo que Carlos anunciara el plan de reactivación de Nissan para que así se pudieran generar esas esperadas ganancias. Y además prometiendo que si en un par de años las cosas no cambiaban, él renunciaría a su cargo. Pero como la mayoría de nosotros sabemos, cuando se vienen cambios así de fuertes en una compañía, normalmente comienzan por reducción del personal. Carlos Ghosn tuvo las bolas de despedir a 14.000 empleados. Eliminó las promociones o los ascensos basados en la edad o en el tiempo que llevabas en la compañía. Subastó activos muy preciados por Nissan y comenzó a hacer ciertas cosas a su manera, lo cual le regaló unos cuantos enemigos en la compañía sin duda alguna. Carlos Ghosn es una figura polarizadora en el mundo corporativo automotriz, pero también es una persona sumamente inteligente que toma decisiones difíciles rápido y no le tiembla el pulso para, por ejemplo, despedir a 21.000 trabajadores. Suena terrible, pero si él no tomaba estas decisiones y nadie lo hacía, probablemente Nissan no existiera hoy. Naturalmente, esta manera de Carlitos Ghosn de hacer las cosas se intensificó e hizo todo aún peor, al punto tal de que la compañía se había cambiado el idioma oficial de japonés a inglés. Imagínense los japoneses y que maldito. Y no se detuvo allí. Ghosn decidió realmente reducir costos y también lo vimos en los carros Nissan. Los interiores no eran nada parecidos a lo que eran en los 90. Fueron despojados de todo tipo de lujo. Partes que antes eran metálicas en el motor, ahora eran de plástico. Pero una de las maneras en las que Nissan ahorró más dinero fue poniendo la misma transmisión en casi todos los autos de su flota. Lo malo fue que la transmisión que pusieron fue una transmisión de CVT y esas transmisiones son una siguen siendo una hoy. Imagínense lo que eran hace 20 años. Y aún así, el pana vendió los carros. Se vendían demasiado. En todos lados veías Altimas, Pathfinders, Muranos, Patrols, en donde la mayoría de esos modelos tenían la misma transmisión, que se dañaba siempre, ¿entienden? Y aún así los vendían muchísimo. Para el primer año, Carlos Ghosn había creado un margen de ganancia superior al 4,5% de las ventas finales de ese año, superando así cualquier expectativa que cualquiera hubiese podido tener. Fue un momento de celebración sin duda alguna para Nissan. O sea, llevaban más de 6 años
años sin producir ganancias a números rojos, ya Nissan estaba comenzando a salir del foso. Y algunos pensarían como que bueno, hasta ahí llegó el cuento, el pana recuperó la compañía, ya la compañía después se puso... No, le dio más. Y después de que se terminó su primer plan de reactivación de Nissan, fue con el plan Nissan 180. Un plan de crecimiento de Nissan a 3 años, que también fue súper exitoso, en donde vimos la mayoría de los modelos que todavía vemos rodando en la ciudad que son Nissan, fueron de él. Y todo eso hizo que Nissan saliera aún más del foso donde estaba. Gon fue un CEO realmente exitoso, pero infame, que asumió riesgos y no tenía miedo de sentarse solo en el comedor corporativo. No necesitaba compañía de nadie, sino que la compañía estuviese produciendo dinero. El tipo era tan boleta, que después de ser nombrado presidente y director ejecutivo de Renault, se convirtió en la primera persona que estaba llevando 2 compañías a la misma vez, y las compañías pertenecían al Fortune Global 500, que es una lista de empresas enormes, la pueden revisar. Fueron unos años muy buenos para Carlito y para Nissan en general, pero lo que Carlos no veía venir era que en su junta directiva, formada en su mayoría por japoneses, había una semillita del odio creciendo por ahí, derivada de su manera de hacer las cosas en la compañía. En el 2016, Nissan adquirió un pedazo de Mitsubishi también, y Gon obtuvo otro nuevo trabajo, esta vez como presidente de Mitsubishi. Ya el pana era presidente, tenía demasiado poder, y yo pienso que para ese momento ya él sospechaba que algo podía sucederle, que algo podía salir mal, porque iban demasiados años de perfección, ya que Carlitos tampoco era un santo. Pero ya vamos para allá. En el 2017 renunció como CEO de Renault. En cualquier caso, como siempre sucede, el tiempo de excesos y de riqueza infinita llegó a su fin, y el 18 de noviembre del 2018, un jet privado en el que venía Carlos aterrizó en Japón. Poco después de tocar suelo, fue arrestado por los fiscales del distrito de Tokio. Un poco más tarde, el director ejecutivo de Nissan, la semillita del odio de la que les hablé antes, Hiroto Saikawa, anunció que Gon sería expulsado de la junta directiva de Nissan. Carlos Ghosn tenía un ayudante principal llamado Greg Kelly, y juntos informaron de forma insuficiente algunas compensaciones y pagos. Y eso es una clara violación de la ley en Japón. Los medios japoneses informaron que Gon tenía muchas casas y propiedades de lujo, autos y vacaciones, todo esto pagado con dinero robado de la compañía. Y todos esos gastos y todo ese dinero era manejado por una compañía de maletín creada por el tío Greg, que les mencioné antes, ¿se recuerdan? Gon también hizo que el tío Greg estableciera una clásica maraña complicada de pagos, contratos y planes que los auditores de Nissan no aprobaron. Y el total fue un aproximado de 80 millones de dólares. Así que después de que arrestaron a Carlos Ghosn en Tokio, se lo llevaron detenido. Y en Tokio, por si no lo sabían, es legal tenerte detenido durante 23 días. Japón tiene una tasa de condenas del 99,4%. En otras palabras, hermano, vas a ir preso casi seguro. La justicia japonesa no juega carros ni un poquito. Le hicieron además la vaina imposible a Carlos Ghosn para salir de ahí. Presentaban cargos nuevos cada vez que el tipo quería pagar la fianza, y con todos esos cuenticos lo tuvieron ahí metido casi 4 meses. Finalmente pudo pagar su fianza. Tuvo que pagar 9 millones de dólares. Y además se le prohibió viajar al extranjero, tuvo que mantener una dirección fija en la que estaba vigilado las 24 horas y no podía tener internet, y tampoco podía llamar a su esposa. Ghosn al principio no se opuso. Alegaba que los cargos no eran más que una traición por parte de la junta directiva de Nissan. Se decía además que Carlos Ghosn planeaba llamar a votar en una reunión de la junta directiva para despedir al director ejecutivo Saikawa, la semillita del odio, y reincorporar así, adivinen a quién, al tío Greg, para obviamente hacer todas las marramucias ya más tranquilito. Todo esto habría ocurrido justo después de su arresto inicial en Tokio, lo cual también me parece sospechoso. Pareciera que Saikawa ya sabía que le iban a serruchar el puesto y movió su ficha primero, y así salvar su puesto del tío Greg. Cuando ya nuestro amigo Carlos se da cuenta de que es posible que lo metan preso toda la vida y que el pana más nunca se meta en internet y más nunca se pueda comer un shawarma, se escapa a Beirut de la manera más de película del mundo. El 29 de diciembre de 2019, Ghosn salió de su apartamento de Tokio para reunirse con 2 hombres en un hotel. Era un equipo que él había contratado para sacarlo de Tokio. Y anteriormente, el equipo notó que la seguridad japonesa lo seguía a todos lados excepto a los hoteles. Esa misma noche, Carlos y los muchachos abordaron un tren dirección a Osaka, donde lo dejaron en otro hotel cerca del aeropuerto de Kansai, justo después de las 8 de la noche. Unas horas más tarde, solamente 2 hombres habían salido del hotel y se dirigían al aeropuerto con una caja de equipos de audio sospechosamente
asquerosamente grande. Estos hombres más tarde fueron identificados como un ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y su hijo, que recibieron más de $1 millón como paga por el trabajo. La caja del equipo de audio con Carlos Ghosn adentro, espero que ya entiendan, fue montada en un jet privado que despegó cerca de la medianoche. Luego, al día siguiente, aterrizó en Estambul. Y desde allí, Ghosn tomó un segundo avión hasta Beirut, el Líbano, su segundo hogar, y un país además que no tiene leyes de extradición con Japón. Ya Carlos Ghosn era un hombre libre, pero eso no significa que haya estado escondido. A veces aparece en entrevistas para tratar de limpiar su nombre, pero no es más que el mismo Carlos tratando de probar que lo jodieron. Pero todos sabemos que también te agarraste tus realitos, o sea, no se lo ocultes a nadie, no te caigas a paja. Después del tremendo escándalo de Carlos Ghosn, Nissan no ha logrado generar las ganancias que obtuvieron bajo los años que Carlos Ghosn estuvo al mando. Y solo el tiempo nos dirá qué es lo que esta compañía nos va a presentar en el futuro. Y sí, algunos de ustedes me dirán, ajá, Francisco, ¿y dónde dejas el 400Z? Bueno, habrá que esperar el 400Z mismo, porque les digo una vaina, el 400Z no ha logrado superar en performance a ninguno de sus rivales de las marcas con las que compite. Así que nos vemos la semana que viene. Suscríbanse y like, porfa. Recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok. Chao, chao.